noches, señoras y señores. En las últimas décadas, Estados Unidos ha desencadenado una serie de conflictos por todo el mundo, pero sobre todo por el próximo Oriente Asiático y musulmán, que han sacudido esa región conduciéndola al caos. Desde su apoyo a los muyahidines afganos hasta las primaveras árabes, pasando por la guerra del Golfo, el resultado ha sido desolador. Hoy les hablamos del último anuncio de Washington, la retirada de Afganistán. Después de 20 años de guerra, no parece que la situación que dejan esté mejor de lo que estaba cuando invadieron ese país en octubre de 2001. En aquel país dejado de la mano de Dios, todos temen la vuelta de los talibán y la reanudación de la terrible guerra civil. Y en nuestra sección Desde Fuera, hoy les traemos un titular que dice que un tribunal talibán da 40 latigazos a una mujer por hablar por teléfono con un hombre. 40 latigazos en 80 segundos, en medio de un corrillo masculino que jaleaba el castigo. La mujer, arrodillada, solo acertaba a sollozar su culpa, tratando de aminorar la furia de los fustigadores. No parece que le sirviera de mucho. En las actuales circunstancias, este episodio es de gran valor por lo que significa. En primer lugar, el valor de mostrar que los talibán siguen siendo tan bestias como siempre. En segundo, que buena parte del país sigue en sus manos, hasta el punto de funcionar con, entrecomíllenmelo, normalidad institucional. En tercer lugar, que en Europa los progres siguen escondiendo esta realidad e incluso defendiendo las expresiones radicales del Islam entre nosotros. Y en cuarto lugar, que es a estos salvajes a quienes se va a ceder el poder en Afganistán como todo el mundo prevé. Luego vendrá el llanto y el crujir de dientes. Y por último, y quiero señalarlo porque los medios suelen omitirlo para que les encaje en la narrativa oficial, que el hombre con quien esta pobre mujer hablaba ha sido también encarcelado. Los talibán tienen para todos. Vamos a ver cómo empezó todo esto. En 1973, un golpe de Estado comunista expulsó al rey Zahir de Afganistán, un monarca reformista y modernizador bajo el que se suprimió la obligatoriedad del velo y se promovió la educación de las mujeres. El nuevo gobierno de Kabul, que ocultó su naturaleza comunista, firmó a fines de 1978 un pacto con la Unión Soviética para que ésta pudiese intervenir en Afganistán cuando lo estimase oportuno, lo que sucedió en diciembre de 1979. La ocupación fue contestada por los partidos religiosos, tanto los chiitas asentados en la región central del país como por los sunitas, mayoritarios sostenidos por Pakistán y armados por Estados Unidos y China. En apenas 5 años, 3 millones de afganos habían huido hacia los países limítrofes y la Unión Soviética había caído en el descrédito más absoluto. Pronto el gobierno y los 120.000 soldados soviéticos presentes en el país apenas dominaban las grandes ciudades y las vías de comunicación entre ellas. La estructura tribal del pueblo afgano impidió la creación de un frente unido contra el ocupante, pero el gobierno fue incapaz por su parte de articular un sistema político o un programa coherente. Dentro del Partido Comunista, la división étnica le restaba cohesión y aquel era rechazado cada vez más como colaboracionista de los soviéticos. Los Estados Unidos apoyaron a los fundamentalistas suníes pastunes, entre los que se encontraban la facción talibán frente a los guerrilleros chiíes o a los suníes tayikos. Al tiempo se libraba la guerra entre Irán e Irak, en la que los estadounidenses respaldaban a Saddam Hussein frente al régimen chiita de Khomeini. Para mitad de los 80, los fundamentalistas suníes disponían de antiaéreos y de armamento pesado provisto por los estadounidenses y el ejército soviético estaba desmoralizado. Con la llegada de Gorbachov al secretariado del PQ se intentó un último esfuerzo militar, pero fue inútil y Moscú determinó la retirada de lo que se había convertido en el Vietnam de la URSS. A comienzos de 1986, la necesidad de llegar a un entendimiento con Washington y el ascenso de Muhammad Najibullah como secretario del Partido Comunista Afgano dieron paso a una política de unión nacional que culminaba con los acuerdos de Ginebra en 1988. Pareció poner fin al conflicto, pero fue solo un espejismo, porque entre tanto el país se había convertido en un avispero ingobernable en el que una multiplicidad de grupos islámicos se repartían el poder en el campo y el régimen sobrevivía cada vez con menos apoyos, hasta que en 1992 el Consejo Islámico, formado por los fundamentalistas, tomó el poder, desplazando a Najibullah. Esa era la situación cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tenemos esta noche con nosotros a una persona que conoce muy bien todo esto, que ha estado conociéndolo, observándolo sobre el terreno durante mucho tiempo y en varias ocasiones, y que ha estado ya con nosotros también en alguna otra. Es don José Antonio Alcaide. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Que nos ha traído, Fernando, aparte de su saber y su experiencia, también una pequeña bandera de Afganistán que quiere poner sobre la mesa, porque es bonita estéticamente y por solidaridad con el pueblo de Afganistán, en definitiva, que es el que está padeciendo todas estas idas y venidas. Bueno, tienen un origen étnico, Afganistán, muy variado, en parte un originario, una tradicional estructura tribal que hace que el país como tal políticamente sea inviable a la hora de la verdad. Y curiosamente es un pueblo, bueno, de forma relativa, es un pueblo de islamización tardía. Quizá eso también explique la prevalencia de algunas formas radicales de islamismo. Además tiene una situación estratégica desde siempre crucial. Ha sido una zona precisamente entre Gran Bretaña, las ambiciones británicas en la frontera norte de la India, las ambiciones rusas sobre Asia Central, en fin, el mundo persa a su occidente, el mundo del Indostán al sur. E incluso en el noreste toca con China ya para rematar, ¿no, don José Antonio? sí, bueno, es un lugar de cruce. Es donde se cruza el camino, se cruza la ruta de la seda, la ruta sur y central de la seda, lo que significa el océano Índico hacia Siberia y luego, bueno, pues tiene a un lado lo que es el actual Irán, que es básico y fundamental en toda esa geoestrategia, y luego más al norte, desde luego, la injerencia primero rusa y luego soviética. De hecho, en el siglo XIX los británicos hicieron una línea de separación con los rusos para tratar de evitar los conflictos. Esa línea de separación es la que ha convertido aquello en un avispero, porque los británicos tienen la manía de hacer las líneas con un tiralíneas, y les da igual que se corten tribus, países, etcétera. Con lo cual Afganistán es un crisol de culturas, digámoslo así. Bueno, cayó en manos de los comunistas en el año 73, tras un golpe de Estado de manera bastante camuflada, porque no admitían públicamente que eran comunistas, pero bueno, al final, como sucede en estos casos, acabaron cayendo las máscaras y eso propició la invasión soviética de 1979, que fue una invasión que se acabó convirtiendo, digamos, en el Vietnam de la Unión Soviética, en un lugar bastante infernal donde no quería ir nadie y en una guerra a la que no se le veía ni sentido ni fin, ¿no? O sea, Afganistán, en definitiva, es un territorio verdaderamente indomable. Es indomable, fue indomable para el propio Alejandro, es decir, Alejandro llegó hasta allí 5 siglos antes de Cristo. Él llegó, vio que aquello era realmente un problema, trató de solucionarlo con un matrimonio, el famoso matrimonio de Alejandro con una gana, aquello no sirvió para nada. Se encontró con el problema geográfico de las montañas del Pamir, que le separaban del norte y también hacia China, y al final tomó la resolución de irse. Eso es lo que ha pasado a lo largo de los siglos, al final tener que irse. Los soviéticos llegaron allí pensando que ellos pues casi estaban invitados por aquello de nosotros vamos a solucionar el problema de los trabajadores, vamos a elevar a lo más bajo de la sociedad, vamos a igualar. Al final lo que sucedió es que aquello fue un desastre. Primero mandaron tropas de zonas próximas, de Tayikistán, de Uzbekistán y tal. ¿Qué sucede? Pues es que la segunda más importante cantidad de población de Afganistán precisamente es tayika, y la tercera, la cuarta, pues están relacionadas con uzbecos o están relacionados con aríes. Es una serie de tribus que, bueno, los soldados que invadieron aquello en nombre de la Unión Soviética eran primos suyos y tampoco apretaron. Cuando vieron que aquello no funcionaba, pues desde Moscú, que le pasa lo mismo que a Washington, le está pasando ahora mismo, entonces ya decidieron tomar aquello a la fuerza y entonces ya enviaron unidades rusas y aquello se convirtió en un avispero muy complicado, que al final pues les costó un Vietnam. Así fue. Permítame, don José Antonio, un levísimo apunte para decirle que simplemente ha cometido una errata, es que si no nos echan luego la bronca a los telespectadores y los comentadores, que los hay en abundancia, usted y a mí. Bueno, por haber dicho lo de Alejandro, el siglo V, sé que es el siglo III, que usted lo sabe perfectamente. Primero ha dicho tercero, pues lo ha dicho lingüe, sí. No tiene mayor importancia, pero lo digo por la puntualización, en fin, que uno se conocía sus clásicos. Bueno, y decir que gracias a la ayuda estadounidense estamos en vísperas de que los talibán, y lo veremos un poquito más adelante, pero lo dejamos apuntado ahora, de que los talibán vuelvan al poder. Es decir,
Primero, que los talibán hayan llegado al poder, porque realmente los talibán es un grupo que consiguen desplazar al resto de los grupos por la ayuda que tienen en la lucha contra los soviéticos. Sí, vamos a ver, Estados Unidos quería ingerir en esa zona y entendió que la mejor manera de contrarrestar el poder soviético era dando armas y dando medios económicos a los talibanes. Y bueno, es jugar con fuego, porque cuando los talibanes consiguieron echar a los soviéticos, lo único que sucedió es que los talibanes se convirtieron en un problema. Y ahora mismo, pues ese problema, después de 20 años de que pasó lo de las Torres Gemelas, que fue el motivo de entrar en Afganistán, pues nos encontramos con que los norteamericanos se van en las mismas circunstancias y casi de la misma forma que se fueron de Vietnam. La guerra fue breve, como se preveía, y lo peor vino después, como también se preveía. Vamos a ver unas imágenes al respecto. Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington decretó la invasión de Afganistán, donde se suponía que se hallaba escondido Osama Bin Laden, el responsable del derribo de las Torres Gemelas. De acuerdo a la doctrina Bush, cualquier país que cogiese a un terrorista pasaba a ser considerado igualmente terrorista. A partir de dicho principio y de una interpretación algo más que discutible del artículo 51 de la ONU relativo a la legítima defensa, Estados Unidos inició su ataque el 7 de octubre de 2001, bajo la denominación de libertad duradera. La invasión se efectuó desde el este y el sur, dada la alianza con Pakistán, con algo menos de 30.000 soldados estadounidenses, porque el grueso de las fuerzas lo constituían las tropas afganas de la Alianza del Norte, cuyo líder Massoud había sido asesinado 2 días antes de los atentados contra las Torres Gemelas. Canadá, Australia y Gran Bretaña también contribuyeron con sus propios efectivos militares. Los bombardeos sobre Kabul, Kandahar y Jalalabad tuvieron un enorme éxito, pero el avance en tierra se demoraba, mal planificado por Washington, porque la Alianza del Norte, a quien se le había encomendado esa tarea, estaba insuficientemente armada para la ofensiva. Cuando las fuerzas aéreas desviaron sus esfuerzos hacia la línea del frente, el régimen talibán se vino abajo solo para ser reemplazado por Al-Qaeda. La caída de Kabul el 12 de noviembre de 2001 arrastró la de toda la zona occidental. Los últimos restos de resistencia concentrados en Tora Bora apenas se mantuvieron unas semanas. Sin embargo, esto fue suficiente para que Bin Laden lograse evadir el cerco y escaparse. Aunque la guerra convencional concluyó, a día de hoy la lucha aún no ha terminado. Y don José Antonio, sin alimentar ninguna teoría conspirativa ni nada parecido, pero hay 2 hechos que son insoslayables justo antes del derribo de las Torres Gemelas. Uno, el asesinato de Massoud, que es un personaje interesante, que es un personaje curioso, que es un personaje ambiguo, por una parte, y que se produce el 9 de septiembre, 48 horas antes, y por otro lado, al día siguiente, el día 10 de septiembre, un día antes, repito, de los atentados contra las Torres Gemelas, hay una reunión de la cúpula norteamericana, cúpula militar y política norteamericana, los responsables de seguridad nacional, en la cual plantean que o bien Afganistán entrega inmediatamente a Osama Bin Laden o se puede producir una intervención norteamericana en el país, en Afganistán. Bueno, lo cierto es que este líder tribal de los tayikos, básicamente todo su poder estaba en la zona de Herat, Badghis, toda esa zona, es un hombre controvertido. Yo pienso que era un hombre que tenía muy asumido su preponderancia y su liderazgo, pero lo cierto es que también podía ser un hombre incómodo para Estados Unidos. A veces sucede que los mejores aliados se mueren oportunamente. Podía ser don José Antonio, efectivamente, podía ser don José Antonio. Se muere cuando tiene que morirse, sí. Que a los norteamericanos les podían interesar contar con esas tropas de la Alianza del Norte, pero no con un líder con el carisma y el dinamismo que seguramente de Massoud. Vamos a ver, el problema con Massoud es que lo que luego vino después. Es decir, inicialmente sí, o sea, las tropas de la Alianza del Norte hubiesen funcionado muy bien con los Estados Unidos y con las tropas que fuimos allí. Lo que ya no estoy tan seguro es que este hombre hubiese consentido las cosas que pasaron después. Yo entiendo que la gente del ala oeste de la Casa Blanca son unos grandes políticos allí, pero no tienen ni idea de lo que significa el siglo XI y Afganistán. Y estoy completamente convencido de que cuando hubiesen empezado a tomar medidas en Afganistán, las medidas que han tomado después y que son las que han provocado el tener que irse, Massoud se hubiese convertido en un problema muy serio. En fin, hay motivos para
Por lo menos para planteárselo, no sé si para sí, la sospecha. Además, pero... las cosas nunca van tan rápido. 9, 10, 11. En 48 horas se pone en marcha todo este problema. Yo soy de la idea de que este problema ya estaba puesto en marcha mucho antes y lo único que pasó es que el día 9 pues, fue el detonante, fue el hundimiento del Maine, fue Pearl Harbor. El día 10 inmediatamente se toman medidas, se exigen soluciones y el día 11 pues hay un segundo ataque, que es el de las Torres Gemelas, y entonces ya claro, a Estados Unidos pues no le queda más remedio que salvaguardar su honor y tomar decisiones, ¿no? Bueno, yendo al plano puramente militar, no se puede ganar hoy una guerra sin el dominio del aire, pero no se puede ganar una guerra solo con el dominio del aire. Hay que poner la bandera, o sea, lo de Iwo Jima, poner la bandera diciendo este terreno es nuestro, eso, la infantería es la que toma la posición. Hombre, indiscutiblemente la guerra ha cambiado mucho. Yo recuerdo precisamente en Afganistán, en la zona de Mazar-i-Sharif, zona muy complicada, por donde en la ruta Litium hacia la frontera de Uzbekistán, sufres un ataque guerrillero y la solución es coges teléfono, llamas a la central norteamericana, donde informas de lo que te está sucediendo. Como ellos saben exactamente con un error de 4 o 5 metros dónde estás, tú le indicas posición, distancia y orientación del enemigo, y a continuación te dicen agache usted la cabeza, y en 5 minutos pues hay unos aviones que han bombardeado y han eliminado eso. Pero han eliminado eso, no han eliminado el problema. La guerra con sus altibajos acabó más o menos pronto y de hecho, bueno, desde el punto de vista militar, de hecho, en 2 o 3 años el panorama en todos los aspectos estaba controlado, o eso parecía, para la fecha de 2004. Yo le puedo decir que yo estuve en las Navidades del 2004, desde noviembre a final de diciembre prácticamente, que yo volví justo antes de Nochevieja. Yo estuve en la zona de Bagram. O Bagram, como dicen otros, pero lo cierto es que había una estabilización, la gente estaba contenta, por ejemplo los españoles habíamos hecho, como siempre, muy buenas relaciones con la población y bueno, pues se estaban haciendo que el nivel de vida subiese, que la gente tuviese cubiertas sus necesidades, un apoyo y sobre todo seguridad. Es decir, en ese momento todavía la gente se sentía segura, los talibanes estaban más o menos erradicados y todo parecía que marchaba excepcionalmente. Pero precisamente en esa época, a final de 2004, es cuando se hacen unas elecciones que apoyarían muy bien a Karzai, al presidente que había en ese momento, pero que los planteamientos que tienen los estadounidenses de, bueno, cualquiera puede salir elegido, a alguien que lleva a 25 o 30 siglos heredando su familia el puesto de reyezuelo o jefe de la tribu correspondiente, pues eso de que alguien pueda llegar y ganar unas elecciones y quitarle del puesto, me parece que no estaban de acuerdo. Y es a partir de 2005 cuando empiezan los problemas. Es una manía occidental y particularmente norteamericana la de imponer un tipo de régimen político que no está acorde con la historia y la tradición de determinados pueblos y que lo único que hace es introducir un factor de distorsión que frecuentemente acaba produciendo un efecto caótico en el país. Sí, lo cierto es que ciertamente la democracia es buena, pero tienes que tener una base. Entonces allí faltó eso. Es decir, faltó el hacer que la gente te pidiese la democracia. Tú no puedes llegar a imponerles un sistema político a un país que está en el siglo XI, que cree en el islamismo, que cree que las mujeres son seres inferiores. Tú puedes poco a poco convencerle de la igualdad. El que es reyezuelo desde hace 30 siglos su familia, pues lo que tienes que hacer es tratar de convencerle de que, bueno, eso puede cambiar, puede mejorar, no tiene por qué ser el jefe, puede seguir teniendo influencia, etcétera. Y poquito a poquito llevarlos a tu terreno. Pero si eso pretendes hacerlo en un par de años, en un sitio como aquel, siglo XI, y con las normas islámicas metidas en la cabeza, aquello no funciona. Vamos, no ha funcionado, se ha visto. No ha funcionado, sigue sin funcionar y lo que es peor, me temo que no funcionará y que lo que está por venir, hablaremos de esto en la segunda parte, va a ser verdaderamente tremendo. Don José Antonio, nos vamos a publicidad, volvemos volando.
Si hay alguna guerra interminable, esa es la de Afganistán, de la que hoy les hablamos. El terreno, las condiciones climáticas extremas, la naturaleza levantisca de sus habitantes, el atraso cultural, en fin, todo indica que lo peor seguramente esté por venir. Desde que comenzó la ocupación estadounidense y de los miembros de la OTAN, los talibán llevaron a cabo todo tipo de actos de resistencia, hasta llegar a aglutinar a buena parte de los opositores a la ocupación del país, que culminaron en octubre de 2009 y se mantuvieron hasta 2011 con la misma intensidad. En mayo de ese año fue muerto Osama Bin Laden, mientras se disparaba la tensión entre la OTAN y Pakistán. Para 2014, los occidentales habían cedido la responsabilidad de la seguridad del país al gobierno, quedando tan solo para controlar el aire y la instrucción de las fuerzas nativas. Pero el conflicto continuó, de hecho, y los estadounidenses anunciaron que prolongarían su estancia en el país ante la intensidad de los ataques talibán. A día de hoy, aún hay en el país 9.500 soldados de la OTAN, de los que algo menos de unos 3.000 son estadounidenses. Siendo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, estos anunciaron su marcha de Afganistán para este mes de mayo, algo ratificado por Biden, que lo justificó en que es hora de terminar con la guerra más larga. Para los norteamericanos será el fin de la, efectivamente, guerra más larga, pero para Afganistán puede ser la reanudación de una pesadilla que parece no tener fin. La mayor parte de la población teme la reanudación de la guerra civil. El regreso de los talibán es un factor propiciado por los propios estadounidenses, que han aceptado su integración en el gobierno bajo la promesa de que romperán sus lazos con grupos terroristas y contribuirán a la igualdad de las mujeres. Pero nadie de entre quienes vivieron el dominio talibán puede olvidar que los hombres no podían afeitarse las barbas, las mujeres salir a la calle ni quitarse el burka, y los niños volar cometas, y que la televisión, la música y el cine estaban proscritos. El problema es que más de 2/3 partes de la población tienen menos de 30 años, con lo que no guarda recuerdo alguno de aquella época. La disposición de los talibán no parece muy prometedora, por cuanto ya han protestado por el carácter escalonado de la retirada que culminará el 11 de septiembre. Mientras que los fundamentalistas no han dado muchas muestras de su ansia reconciliatoria, de momento ya han obtenido la liberación de 5.000 de sus guerrilleros. Privadas del apoyo estadounidense, las fuerzas de seguridad afganas serán un obstáculo relativamente menor para los talibán. El escenario de guerra civil es el menos malo de los posibles. Como poco, se da por hecho un colapso administrativo y político generalizado y el regreso al poder de los talibán, porque nadie duda de que volverán. Don José Antonio, continuamos con, nos lo habíamos dejado aproximadamente en el 2004, la evolución de la guerra, donde parecía el panorama más o menos controlado. Sin embargo, la guerra seguía larvada, los enfrentamientos que alcanzaron su punto álgido a finales de 2009, a lo largo de 2010, comienzos de 2011. Quizá fue, como le digo, el momento más duro en ese aspecto. Pues sí, la verdad es que en el 2004, ya lo refería antes, sobre todo en la época de Navidades, aquello estaba súper tranquilo. Fue en el 2005 cuando empieza a complicarse la cosa. En el 2005 fue cuando España abrió precisamente la base de Herat, en cooperación con italianos y con norteamericanos, y le fue asignada a España la provincia de Bagdis. Quizás son las dos provincias menos complicadas, eran provincias de la Alianza del Norte y no había muchísima problemática. Sin embargo, una de las provincias colaterales, que era la de Mazar-i Sharif, que la habíamos tenido nosotros en el año anterior, en el 2004, fue donde empezó verdaderamente los problemas. No se sabe exactamente quién está detrás de esos problemas, pero lo cierto es que se recibió una gran ayuda económica y una gran ayuda en material de utilización militar y empezó a haber problemas. Llegó a haber hasta más de 10.000 talibanes dispuestos a la lucha. Y bueno, las fuerzas aerotransportadas norteamericanas, apoyadas por los noruegos y por los españoles, tuvieron una fuerte incidencia, sobre todo allí. Y luego en el sur, hay zonas que nunca se han controlado, como es Kandahar, cerca ya del límite sur, y también la zona del Paso del Kebir. Son zonas donde la mayoría pastún siempre ha tenido ahí esa impronta, que es verdaderamente los talibanes, son básicamente los pastunes, porque son los más islamizados, mientras que los tayikos y las otras minorías son las menos conflictivas. Y eso ha hecho también, el hecho de que los pastunes sean un pueblo a caballo un poco entre Afganistán, Pakistán, el que en un momento dado Pakistán tuviera un papel un poco complejo, incluso siendo un aliado fiel de Estados Unidos, parece que dejó de serlo durante una cierta época. Digamos que los aliados fieles a veces no son tan fieles. Ya. Porque, como he dicho antes, ha habido un apoyo económico, un apoyo material,
También Pakistán muchas veces ha sido lugar de refugio de esos talibanes o de esos guerrilleros pastunes que asolaban toda la zona sur. La zona de Kandahar, que quizás ha sido la más conflictiva durante estos 20 años, y junto con Mazar-i-Sharif, pero Mazar-i-Sharif ha sido muy poco tiempo, pero sin embargo Kandahar prácticamente ha sido conflictivo desde el primer minuto al último y ha estado dominado, excepto lo que es la propia base norteamericano-canadiense, ha sido prácticamente la zona conflictiva. Y cuando los americanos apretaban, los pastunes, que eran los revolucionarios, los que montaban todos estos asaltos y conflictos dentro de la zona, huían a Pakistán y obtenían ahí refugio. Teóricamente Pakistán es un aliado de Estados Unidos. Bueno, y hablando de cuestiones conflictivas, se liquidó a Bin Laden, que era la razón por la cual los Estados Unidos teóricamente habían acudido a Afganistán después del derribo de las Torres Gemelas, después de los atentados en Nueva York, porque se refugiaba en Afganistán, presumiblemente en Tora Bora. Parecía que en un momento dado había escapado de aquellas escarpadas montañas. El caso es que es finalmente localizado y ejecutado. Al menos esa es la versión oficial. Mi pregunta es si ¿cree usted verdaderamente que fue localizado y ejecutado? Y más que si lo fue, que yo creo que con toda probabilidad sí, pero si lo fue en el momento en que se dijo, o a lo mejor eso ya había sucedido con anterioridad, no lo sé. Aquí hay, digamos, mucha tela que cortar. El problema radica en que ser aliado de Estados Unidos y que tarde o temprano Estados Unidos te quiera mandar con Alá, pues es una cosa que se pone de moda en Afganistán. ¿Lo dice usted? Lo digo porque yo. Osama Bin Laden fue aliado de Estados Unidos en los años 90. Fue un agente de Estados Unidos en toda esa zona. Entonces, posiblemente Estados Unidos, bueno, ya no estaba de acuerdo con la misión que había tenido Bin Laden. Bin Laden se rebeló contra esa misión. Que muriese, como nos cuenta, además curiosamente en Pakistán, es decir, se había refugiado en Pakistán, aliado de Estados Unidos, y ahí vivía cómoda y plácidamente, y de repente pues nos hacen una serie Netflix de cómo muere. Puede ser que, yo no estoy muy seguro de que eso pasase en el momento en que dicen que pasó, y que pasase así. No estoy muy seguro, porque ya nos hemos acostumbrado a que nos hagan todo tipo de series televisivas. Bueno, vamos a ver, una vez que Afganistán teóricamente vive en un régimen pacificado y se supone que constituye un Estado con un gobierno central y todas estas cosas, bueno, lo cual dista bastante de ser real, nunca ha habido en Afganistán, en todos estos años, lo que podemos considerar en términos, para entendernos occidentales, un poder centralizado, un poder que se haga obedecer en todo el país. Ha sido cuando menos dudoso y de tiempo en tiempo. Vamos a ver, Karzai fue un buen presidente desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la situación. Es decir, es un presidente horrible si lo comparamos con un Estado moderno y europeo. Depende con quién también. Depende con quién también, exactamente. Pero vamos, Karzai controlaba la situación, era un aliado fiel de Estados Unidos y estaba haciendo lo que se le decía. Y al principio, los primeros 4 años de Karzai fueron bastante buenos. Lo que sucede es que precisamente no es capaz de adoptar esas medidas que le va exigiendo Estados Unidos, sobre todo en los ámbitos tanto político como religioso. Y es lo que provoca la insurrección de 2009-2010, justo cuando es reelegido Karzai al frente del gobierno de Kabul. Luego, pues Karzai abiertamente se enfrenta a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN y de ISAF. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tarde o temprano pues es sustituido. La verdad es que su situación se ha diluido, no sabemos qué es lo que pasó exactamente para que lo quitasen de en medio, pero yo creo personalmente que claro, se enfrentaba a la situación de ser odiado por sus paisanos o seguir la suerte de otros aliados de Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿cómo puede justificarse o cómo puede explicarse que las intervenciones norteamericanas en tantas ocasiones, y mirando en este caso a Afganistán, pero no solamente, en tantas ocasiones haya terminado por descarrilar países en los cuales hemos visto en las imágenes mujeres de los años 60 y 70 en Afganistán, en la época de la monarquía,
en donde no llevaban velo, su aspecto era occidentalizado, y no ha pasado, como digo, solamente en Afganistán, ni muchísimo menos, y hemos acabado en el burka y hemos acabado en los talibán. Geoestratégicamente, ¿esto qué representa para Estados Unidos? ¿Cuál es la razón de que al final acabe provocando eso? En alguna ocasión, no sé si podrá ser de forma involuntaria, pero en términos generales, veas el caso de las primaveras árabes, es el efecto que buscan. Lo cierto es que, bueno, a César lo que era el César, lo cierto es que los norteamericanos y los ISAF y la OTAN cuando llegó allí estaba instalado. Sí, eso pero es tradicional. Eso es, le damos esa ventaja. Pero lo cierto es que todas las medidas que ellos tomaron para eliminarlo son totalmente erróneas. Es decir, tú no puedes ir en contra de, abiertamente y frontalmente, contra la gente. El Islam es otro mundo. Ellos no tienen el concepto de que cristianismo e islamismo son contrarios completamente y tratan a los islamistas como si fuesen cristianos. Y claro, el islamista no se agacha de momento, pero en cuanto puede te la devuelve. El problema de Estados Unidos es que en ningún momento se ha puesto en el lugar, nadie que verdaderamente conozca la situación ha aconsejado a los que deciden. Yo creo que Estados Unidos ha estado mirando más la preponderancia política y económica que el tratar de llevar a Afganistán a la senda del siglo XXI. Pero generan caos. Sí. Y generan islamismo. Esencialmente ese es el resultado de la intervención norteamericana en toda la zona del Próximo Oriente y el norte de África. Porque no tienen en cuenta lo que quiere el pueblo. Es decir, ellos piensan que el pueblo quiere una serie de cosas, el pueblo de esos países, pero el pueblo de esos países no quiere esas cosas. Entonces tú no puedes ir contracorriente porque tarde o temprano pues descarrilas. Bueno, así de claro. España estuvo allí. La participación española... Tenemos a don José Antonio como ejemplo. Se mantuvo desde febrero de 2002, que por cierto es la fecha en la que usted llega de los primerísimos, se mantuvo hasta 2015. Sí. 2014-15, sí. Bueno, todavía quedan algunos elementos, pero como asesores, que se van ya. Que van a ser repatriados por inmediatamente, sí, quedan muy poquitos, quedan menos de 100 ahora mismo, o sea que es una cantidad ridícula. Hemos llegado a tener allí en momentos cumbre del orden de 2.500 efectivos y en total han pasado por Afganistán cerca de 27.000 españoles. La verdad es que siempre los mismos, es decir, había rotaciones, pero como tenemos un ejército pequeño y con pocos medios, pues había que repetir. Y prácticamente la gente que ha estado en Afganistán pues ha ido y al cabo de 2 años ha vuelto y al cabo de 2 años ha vuelto y así pues los 26.000 hombres que han pasado por allí pues prácticamente han sido siempre los mismos. Una cantidad verdaderamente estimable. 100 muertos... 100 muertos. Y 3.700 millones de euros, que es una cifra ante la que usted componía una mueca entre la burla y la desaprobación, porque sostiene que la cantidad, y con buenos argumentos, es muchísimo mayor. Vamos a ver, los muertos. En esos 104 muertos, porque entran personas que aunque no eran españolas sí tenían la nacionalidad concedida, que son 4, y bueno, entran también el personal del Yakolev. Lo de los muertos es muy discutible porque se achacan, por ejemplo, a accidentes de tráfico cosas que no lo son. Es decir, si un vehículo va por una carretera, estalla una mina, eso es la ladera de una montaña, esa ladera se desprende y cae el vehículo, claro, es un accidente de tráfico, porque iban en un vehículo y se han caído por un terraplén. Claro. Esas calificaciones son llamativas, pero bueno. Y la de algún helicóptero que otro también, ¿verdad? Sí, bueno, precisamente en un gato... alguien contó... un gato al agua, quiere decir. Un gato al agua, me refiero. En el programa El gato al agua se contó, además con fotos del informe oficial, alguien contó cómo sucedió lo de los helicópteros y bueno, parece ser que el primer helicóptero cayó por un misil Stinger, cosa que no admitirá nunca jamás el Estado español, y el segundo, bueno, el segundo sí se admite, que el piloto al ver que el primero caía, pues buscó un agujero y se escondió en él. Eso se llama hacer un área confinada y es una maniobra normal. Lo de los 3.700 millones es de risa. Posiblemente aquella broma le haya costado al Estado español más del doble, porque una cosa es lo que se ha gastado en operaciones militares, incluso en la cooperación más normal, y otra cosa son esas cosas que se han hecho, pero que no figura que se han hecho. O sea, figuran otros capitulados. Por ejemplo, le comentaba yo a usted lo del Instituto de Calinao. En Calinao no hay luz eléctrica, vamos, no había luz eléctrica en el 2005 cuando nosotros llegamos.
Se hizo un instituto. Se inauguró el instituto, concretamente la sala de informática, y no había luz. Hubo que llevar unos generadores para que hiciesen luz para que el instituto la tuviese. Yo la última vez que fui, en el 2012, ese instituto estaba dedicado a meter allí animales que vivían en el instituto, porque pues seguía sin haber luz, seguía sin haber recursos, y bueno, pues el esfuerzo titánico de hacer una carretera, de hacer un aeropuerto o de hacer un instituto no sirvieron para nada. Nos queda apenas un minuto, pero es para decir qué es lo que va a pasar seguramente con Afganistán, solo Dios lo sabe, pero las perspectivas son muy malas. En este momento los talibán controlan la mitad del país y, bueno, los americanos han presionado para que pasen a formar parte del gobierno. Hay una gran parte del pueblo afgano que ve con verdadero temor el regreso de los talibán, porque es el regreso de la barbarie. Yo no creo que esperen al 11 de septiembre para hacer un baño de sangre. Aquello va a ser un baño absoluto de sangre, y si no, al tiempo. Es por desgracia lo que hay, no hay más. Es algo que prevé todo el mundo allí, y los que conocen el paño y los que conocen Afganistán, de cuya bandera les mostramos. Por cierto, regalo de don José Antonio, muchísimas gracias. Pues nadie duda. Don José Antonio, se nos acaba el tiempo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y me temo que tendremos ocasión de volver a este asunto. Gracias a la inmensa minoría y a Fernando Paz. Muchas gracias, y nosotros nos vamos hoy con la frase del día. Una frase que dice: nosotros no fuimos a la guerra en Afganistán o Irak para imponer la democracia. Fuimos a la guerra en los dos lugares porque vimos esos regímenes como una amenaza para los Estados Unidos, y la afirma Paul Wolfowitz, que algo sabía de todo esto. Muy buenas noches.